Dios le bendiga en esta hora, hermanos. Doy gracias a Dios de poder grabar un corto video que espero sea de bendición para cada uno de ustedes. En esta hora, pues, estamos en Riverside, California. Hemos estado predicando en una iglesia por acá, gracias a Dios. Y pues no quería desaprovechar la oportunidad de poder grabar este corto mensaje para todos. Espero en el nombre del Señor nuevamente, como les digo, que sea de bendición. La palabra del Señor dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos dar gracias a Dios en todo? Sino todo lo que sucede en nuestra vida y a nuestro alrededor es algo en lo que podamos ver todo bien, sino que hay cosas que están malas y que cosas que nos suceden a nosotros en nuestra vida que aparentemente no son buenas, son malas. La palabra del Señor aquí nos dice claramente que demos gracias a Dios en todo. ¿Cómo será eso posible? ¿Cómo podemos dar gracias a Dios en todas las cosas de nuestra vida? Hablemos no tanto de otros países ni de circunstancias ajenas al control de nosotros. Y es aquí donde nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra propia vida. ¿Cómo yo puedo ser agradecido con Dios en medio de circunstancias difíciles? En medio de cosas que para mí no tienen sentido, ¿por qué están sucediendo? Cuando yo leo la palabra del Señor, créame de que podemos encontrar diferentes personas que pasaron circunstancias bastante difíciles en la vida de ellos. Como Ezequiel cuando Dios le dice que iba a quitarle a su esposa. Como Ezequías cuando Dios le dijo que iba a morir. Como diferentes circunstancias donde el pueblo de Israel y los siervos de Dios se encontraron en los que aparentemente todo está mal, no hay nada por qué dar gracias, pero encontramos la clave siempre y la respuesta en la palabra del Señor. Así es que espero que pueda este corto mensaje ayudarle. Si usted está pasando un momento difícil, si usted se está enfrentando a una circunstancia que no entiende, que no sabe por qué le está atravesando, que no sabe por qué está pasando, pero créame de que Dios en su omnisciencia y en su soberanía, Él sabe por qué permite esas cosas en nuestra vida. El mandato de Dios para nosotros es vivir con un corazón agradecido. ¿Cómo podemos vivir con el corazón agradecido? Simplemente por esta razón. Porque nuestra vida le pertenece al que tiene el control de todas las cosas. Y no solamente eso, sino de que nuestra vida, sabemos de que Dios, como dice en su palabra, no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino pensamientos de bien. No quiere decir de que Dios no nos va a formar, de que Dios nos va a quitar cosas de nuestra vida que pueden estorbar nuestra relación con Él. Claro que no. Pero el Señor está hablando de que en nuestra vida Él tiene el control. Cuando nosotros entendemos a Dios, su persona revelada en su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo y también a través de toda la historia del pueblo de Israel, encontramos a un Dios que tenía el control de todas las cosas. La palabra del Señor dice que cuando Ezequías había efectuado la Pascua, había hecho grandes cosas para volver el corazón del pueblo a Dios. En fin de todas esas cosas que él había arreglado su corazón con Dios, arreglado su vida, arreglado su relación con el pueblo y llevado el pueblo a Dios, Dios le dice, morirás, prepara tu casa. ¿Cómo nosotros podemos esperar de que después de hacer tanto bien, Dios le diga esas palabras? ¿Por qué no mejor le dijo, vas a vivir largos días, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a ser recogido en paz en tu vejez? Dios le dice, prepárate porque morirás y no vivirás. ¡Qué tremendo! Pero ahora nosotros, estudiando la palabra del Señor, podemos darnos cuenta lo que hizo Ezequías. Ezequías oró. Y si hay algo a lo que Dios no puede negarse a su palabra, a actuar justamente, pues Él es un Dios justo con aquellos que claman a Él. Y Ezequías confronta de alguna manera al Señor y le dice, yo he andado delante de ti rectamente. Y le dice, devuélveme la vida, ¿por qué voy a morir?
La palabra del Señor dice que el profeta Isaías iba saliendo del palacio después de dejarle el mensaje de que iba a morir, y Dios le habla y le dice: vuélvete, porque le voy a agregar la vida a la vida de Ezequías 15 años más. Y Isaías se vuelve y le dice: Ezequías, dice el Señor de que te dará 15 años más de vida. ¡Qué tremendo! Cómo las cosas pueden parecer malas, pero aquí está lo que Dios quería evitar. La palabra del Señor dice que en esos 15 años sucedieron dos cosas que la palabra del Señor registra. Pueden haber sucedido muchas más, de seguro, pero hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Y número uno es que Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés. Este muchacho llegó a ser el sucesor después de él. Y no solamente eso, la palabra del Señor dice que él llenó de sangre el pueblo de Israel. No solamente era un asesino, dice que practicaba la hechicería, le gustaba mucho la hechicería. Además de eso, dice la historia que en el reinado de este hombre murió el profeta Isaías y murió aserrado porque Manasés lo mandó a aserrar. Este hombre fue un hombre que dejó los mandamientos del Señor y hizo que todo el pueblo dejara los mandamientos de Dios. Abocó el pueblo a la idolatría. Eso se hubiera podido evitar si Ezequías hubiera aceptado la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios en su vida, de que él iba a morir. Pero no, en esos 15 años se engendró a Manasés. Además de eso, la palabra del Señor dice que llegaron embajadores de otro país. Ezequías los metió al palacio y les enseñó todos los tesoros. Y estando ahí enseñándole los tesoros, a Dios le desagradó. De alguna manera, algo hubo que a Dios le desagradó. Y Dios le mandó otra vez mensaje por el profeta y le dice: ¿quiénes vinieron a verte? Y él le dijo: fueron unos embajadores. ¿Y qué vieron en tu palacio? ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías dice: no hubo nada que yo no les hubiese enseñado. Y Dios le dice: pues por esa razón, todos los tesoros que tú les enseñaste se lo llevarán. Qué tremendo es cuando en nuestra vida no entendemos que las circunstancias que Dios permite son para evitarnos lágrimas en la vida. Entender de que lo que estamos pasando muchas veces pueda ser porque Dios está moldeando nuestro carácter, enseñándonos algo, y en lugar a veces de aprender lo que Dios nos quiere enseñar, nos volvemos personas que somos malagradecidas, que no agradecemos a Dios lo que estamos atravesando, y que en lugar de ver la voluntad de Dios en el problema, en lugar de ver la voluntad de Dios en lo que está pasando, echamos la culpa a los demonios, al diablo, y señalamos al cielo y decimos: ¿por qué, Dios mío, permites esto? La palabra del Señor nos enseña diferentes circunstancias. Rebeca fue otra, y esto hablábamos en otro video anterior con mi esposa, cuando ella estaba con aquel malestar porque estaba embarazada por primera vez. Y le dijo a Jacob: si esto es así, ¿por qué vivo yo? Es mejor morir. Si esto era el embarazo, pues ella había sido estéril, pero el Señor le había dado hijos. Y era su primer embarazo, y le dice: si esto es el embarazo, ¿para qué vivo yo? Yo no quería esto. Pero fue a consultar a Dios, y Dios le reveló que la razón de su malestar no era algo natural, era una lucha que había. Era algo que se estaba dando, y Dios le dijo: hay 2 naciones en tu vientre. De tu vientre saldrán 2 naciones. Porque en ese momento no habían sonogramas, no se podía ver que habían gemelos. Y el Señor le dijo: 2 hijos hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Entonces, cuando ella entendió la voluntad de Dios, trabajó para que la voluntad de Dios se llevara a cabo en la vida de Jacob. Nosotros tenemos que entender muchas veces que solo la oración, la palabra del Señor, nos enseñará lo que Él realmente quiere enseñarnos a través de la circunstancia que estamos pasando, y nos enseñará a ser agradecidos con Dios. Quiero despedirme con esto y quiero terminar diciéndole: la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, verso 28, y esto yo creo que la mayoría lo conocemos. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En primer lugar, tiene que entender de que su vida, desde que aceptó a Cristo, está en las manos de Dios.
De ahora en adelante, desde ese momento para allá, todo lo que pase en su vida, de alguna manera, Dios tiene el control. Siempre y cuando nosotros caminemos rectamente delante de Dios. Muchas veces parece que las circunstancias se ponen bien difíciles. Parece que el cielo se nubla. Parece que no hay respuesta de Dios. Pero en medio de todo eso, usted tiene que entender de que hay algo por qué agradecer a Dios. Podemos cambiar nuestras quejas en alabanza y decir: Señor, es cierto, no entiendo esta enfermedad, por qué me ha llegado, por qué ha tocado mi cuerpo, pero te doy gracias porque tú eres un Dios que me puede sanar. Gracias, Señor, porque a través de esto me vas a enseñar. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer sino hasta después de la prueba. Porque cuando nosotros pasamos las circunstancias difíciles, nos damos cuenta lo que nosotros aprendimos en medio de la prueba. ¿Qué ha aprendido usted en medio de las pruebas? En primer lugar, podemos entender de que en las pruebas es donde más oramos. Las pruebas no se pasan muchas veces cantando, se pasan de rodillas. Nos damos cuenta de que en medio de la prueba nos hicimos más lectores de la palabra del Señor. Dios nos abrió el entendimiento a su palabra. Nos damos cuenta que en medio de la prueba nuestra cercanía con Dios fue más grande. Porque cuando nosotros tomamos las actitudes correctas en medio de las pruebas dejan de ser difíciles y se convierten en la escuela de la vida cristiana, en los seminarios teológicos, que esos solamente se pueden vivir de una manera personal y no hay nadie que nos pueda enseñar sino solamente Dios en medio de esas circunstancias. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ser agradecidos con Dios en medio de los momentos difíciles o en todo tiempo? Entendiendo en primer lugar de que todo está en las manos de Dios y entendiendo en segundo lugar que el Dios al que nosotros servimos por alguna razón nos ha permitido pasar por esa prueba. Nosotros usualmente como predicadores enseñamos acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo el Señor los respaldó en medio del horno de fuego y no se quemaron. Pero si ellos se hubieran quejado, si ellos hubieran arrodillado su rodilla ante el Dios de Nabucodonosor, ¿usted cree que predicáramos de ellos? Claro que no. Ellos no se daban cuenta que siglos después se iba a predicar acerca de ellos y de lo que hicieron. Usted no sabe lo que usted está sembrando a través de su ejemplo en sus hijos, en la iglesia, en las personas que están a su alrededor, que miran que en lugar de quejarse, usted canta a Dios. Que en lugar de detenerse de ir a la iglesia, usted se alista como es usual cuando hay culto y se va con sus hijos, se va con su familia y en lugar de blasfemar, usted alaba el nombre de Dios. Entendamos que las circunstancias difíciles también nos sirven para ser ejemplo a otros y que estos puedan ser fortalecidos en su fe. Espero que cualquiera sea la dificultad, la circunstancia que usted esté atravesando en esta hora, el Señor pueda fortalecerle y aprendamos a ser agradecidos con Dios en todo tiempo y Él nos dará la victoria en medio de alabanzas, oraciones y en medio de las tormentas. Gracias, hermanos, por estar viendo este video. Espero de que haya sido de bendición. Dios me lo bendiga grandemente.